Muy buenos días, hermanas. Esto es Arraigadas, un alcance semanal de Aviva Nuestros Corazones, en el que buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo en un contexto de comunidad con hermanas de todo el mundo que seguro ya desde hace un ratito se están saludando por ahí. Si eres nueva aquí, hoy te invito a visitar nuestra página web y ahí ver todos los recursos que tenemos para ti, para crecer en tu caminar con Dios como mujer. Puedes visitar avivanuestroscorazones.com. Ahí vas a poder encontrar recursos para todas las etapas de tu vida. Tenemos también recursos para ayudarte a estar en la palabra de Dios todos los días. Eso es lo más importante. Así que visita nuestra página. Y el día de hoy continuamos con nuestra serie titulada ¿Eres controladora? Y hoy tengo el privilegio de conversar con mi querida Ana Nin, que le decimos Anin aquí en el ministerio. Hola Anin, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy contenta de estar aquí nuevamente y de verdad llena de gozo de que el Señor pueda usarnos de instrumento para nuevamente traer verdad que libera nuestros corazones. Amén, así es. Y bueno, amada hermana, si has seguido esta serie, espero que al igual que nosotras, ya te hayas dado por vencida y hayas aceptado que también luchas con el control. Y si es la primera vez, te comparto, querida hermana, que hemos estado hablando de algunas mujeres en la Biblia que pecaron al ser controladoras y no rendirse al Señor y sus propósitos. Hemos hablado ya de algunas mujeres como Eva, Sara, Agar, Rebeca, Lea, Raquel, y hoy estaremos hablando sobre Miriam. Así que vamos a empezar ahora sí que por el principio. Ana, ¿nos pudieras decir brevemente quién era Miriam? Ponnos por favor en contexto quién es esta mujer. Pues Miriam es una pequeña esclava hebrea, hermana mayor de Moisés, a la cual su madre le había encargado vigilar y observar a Moisés cuando era bebé. En ese momento su madre lo puso en una cesta y ella era la encargada como de vigilar para poder salvar a Moisés del edicto del rey. Para eso fue que pusieron a Moisés en esa cesta. Entonces fue esta niña que actuó con valentía, como con ese discernimiento y astucia, acercarse a la princesa en ese momento y preguntarle si ella quería que le buscara una nodriza hebrea para que cuidara al niño. Entonces es Miriam la que da comienzo a la caída del imperio del faraón, algo clave y muy importante, como que uno no piensa que una niña tan joven va Ujú. a ser usada por Dios para para empezar la caída de un imperio grandísimo. Entonces, también podemos decir que Miriam es aquella mujer que toma el pandero y lidera a todas las mujeres de Israel en danza y canto, en una expresión de gratitud y adoración al Dios de Israel por haberlos liberado de la mano del faraón. Amén, así es. Y hoy en día creo que todavía por ahí se canta este cántico que ella entonó en aquel momento y nos recuerda esa historia eh, cuando el pueblo de Israel es pasado a través de ese mar rojo que se veía como un gran obstáculo para ellos, pero el Señor en su poder lo abrió. Y bueno, Anin, Miriam no se menciona explícitamente en un pasaje en particular en las Escrituras, que es Números capítulo 11, versículos 4 al 35, pero a ella se le atribuye tradicionalmente un rol en el liderazgo del pueblo de Israel al lado de sus hermanos, Moisés y Aarón. ¿Cuál era ese rol que ella tenía? Bueno, parte de ese error podemos encontrar en las escrituras es que Miriam era profetisa, o sea, ella hablaba de parte de Dios. Y como dijimos hace unos segundos, tuvo el rol fundamental de inspirar al pueblo de Dios a adorarlo y a honrarlo en uno de los sucesos más importantes del pueblo de Israel. Eso quiere decir que Miriam como que compartía, o Moisés y Aarón compartían ese liderazgo con Miriam, eran esos tres hermanos que Dios escogió Ujú. para usarlos como guía en la liberación del pueblo de Israel en esos momentos. Así es. Y como siempre sucede, lamentablemente, cuando nos descuidamos y quitamos la vista de la meta de la gloria de Dios, puede por ahí salir a flote siempre nuestra inconformidad, nuestra rebeldía, y así le pasó a Miriam. Ella estuvo o fue
de influencia en un contexto de quejas y salió a relucir en ella la necesidad de control en el campamento israelita. ¿Cómo podríamos interpretar esta influencia de Miriam en este contexto de quejas y de esa necesidad de control que ella tenía? Increíble, o sea, como dijimos anteriormente, ella tuvo un rol fundamental en iniciar ese momento de adoración y de cánticos al Señor, pero en este momento, en esta situación, ella tuvo un rol fundamental en incentivar al pueblo de Dios a murmurar, a criticar, como a descalificar a Moisés como líder, expresando que ella también tenía ese tipo de dones y que ella también podía desempeñar ese rol. Por lo tanto, tuvo una influencia negativa y fundamental. Esto es porque ella se sintió rechazada. Miriam se sintió marginada, porque como vamos a explicar más adelante, Miriam hizo de ese liderazgo, de esa posición, algo propio y no del Señor. Como dijiste, ella perdió su enfoque. Entonces, en lugar de mantener los ojos en el dueño de los dones y de la posición, puso sus ojos en ella, que era el instrumento. Así es. Pareciera ser como que ella empezó a sentirse como opacada. Ella quería como ser la luz por ahí, pero al no tener ese poder, ella empezó a tener esa inconformidad, esa queja. Y pudiera parecer un poco extraña la manera de actuar de Miriam. Mira, Nin, yo estaba pensando en esto, estaba reflexionando. Al inicio de su historia, ella era la más grande protectora de Moisés. Lo dijiste tú al principio, ¿no? En el río fue muy inteligente, muy astuta, muy valiente para ponerse frente a la princesa. En ese entonces, wow, se requería bastante valentía. Y ella estuvo ahí todo el tiempo. Ella vio ya años después, cuando Moisés regresa para ser usado por Dios para la liberación de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto, ella vio cómo el Señor lo usó junto con Aarón para esta gran liberación. Y ella estuvo ahí. Yo creo que yo me la imagino por su personalidad y porque ella tomó el pandero y empezó a cantar y alabar cuando habían cruzado el Mar Rojo. Yo me la imagino como una persona que animaba al pueblo y seguramente también era un ánimo para sus hermanos. Los que tenemos hermanos podemos saber cuando están pasando por una situación en la que se requiere valentía, pues estamos ahí para animarlos, para decirles, sí, adelante, tú puedes. Ella realmente era parte de toda esta historia, pero aún así ella tenía miedo de perder el control. Y yo me pregunto por qué. Porque si ella había sido parte de toda esta historia, ella había visto los milagros del Señor, ella había visto cómo ella misma había cruzado el Mar Rojo que se había partido en dos. ¿Por qué tenía miedo de perder el control? Sabes que antes de responder te quiero compartir una experiencia que tuve con mi familia. Esto fue hace unos años y recuerdo, por ejemplo, que en mi casa se practicaba este tipo de prácticas, valga la redundancia, de brujería y ese tipo de cosas. Y recuerdo que estaba en un colegio cristiano y desde ahí empiezo yo a escuchar la palabra de Dios, Éxodo 22, que no te harás imagen de nada de lo que esté arriba en el cielo ni debajo. Entonces recuerdo que llego a mi casa y le digo a mi padre que eso era una práctica que Dios aborrecía y todo lo demás. Entonces, en ese momento, yo no estaba consciente, pero ahora sí lo veo como Dios. El liderazgo es cuando Dios te da esa gracia para tú tomar la iniciativa, para ayudar conforme a su voluntad. Entonces, cuando dejamos de a servir al Señor en las fuerzas de Él, entonces empezamos a servir en nuestras fuerzas o a querer controlar en nuestras fuerzas. Entonces ahí es que empezamos a querer controlar porque pensamos que depende de nosotros. Pues en ese entonces yo recuerdo que haber hablado a mi padre, enseñado las escrituras y él nada de entender. Y entonces algo clave, o sea, el Señor habló a mi corazón y me dijo que eso era algo espiritual y que tenía que seguir orando porque Él era
el que iba a hacer el trabajo. Es decir, había un momento en que el Señor tenía que quitar las escamas de sus ojos. Entonces es clave dejarse guiar por el Señor y no querer... es el momento en que nosotros queremos como ganar el control cuando empezamos a desechar la guía del Señor y a pensar que nosotras mismas podemos tomar la iniciativa para guiarnos nosotras mismas y desechar la voz de Dios y desechar la gracia de Dios, la sabiduría de Dios, pensando que nosotros somos fuente, cuando la fuente es Él. Bien. Entonces, Miriam pierde, o sea, ¿por qué Miriam tenía miedo de perder el control? Es porque ella, ¿o a qué? Ella tiene miedo de perder ese reconocimiento como líder, porque ella pensaba que esa posición o esa gracia o ese liderazgo era de ella, de su propiedad, cuando la fuente de todo es Dios. Entonces ella tenía miedo de perder esa influencia, esa fama, porque entendía que su valor y propósito también estaba en esa posición. Entonces yo me siento amenazada porque estoy pensando que algo es de mi propiedad o depende de mí. Eso fue lo que pasó con Miriam. Sí, totalmente. Y ahorita mencionaste algo bien, bien importante. ¿Cómo podemos nosotros llegar a pensar en las cosas o posiciones que definen nuestro valor y nuestro significado? Y eso fue lo que le pasó a Miriam, ¿verdad? Como tú dices, perdió su vista de quién era el importante en la historia, que era el Señor, y cómo Él estaba trabajando en su pueblo. Pero hay otro pecado que se asoma por ahí en la búsqueda de control, y es la envidia. Y yo quisiera preguntarte, Ana, ¿cómo se relaciona el tema del control y la envidia en este contexto? Yo creo personalmente que la envidia es como un reflejo de ese problema de control. La envidia es como un reflejo, síntoma del problema del control. Entonces la envidia surge cuando mis deseos de preservar algo surge, ¿verdad? Cuando yo tengo deseo de preservar algo que yo entiendo que me corresponde o que es de mi propiedad, como dije anteriormente. Entonces, pero todo esto tiene como un eje en común. Eso pasa cuando yo me pongo en el lugar de Dios y decido lo que es mejor para mí conforme a mis pensamientos, deseos y propósitos. Cuando yo me pongo en ese trono y pienso que yo me corresponde algo, que merezco algo, porque yo soy Dios y yo entiendo que eso es lo que me toca. Entonces ahí surge la envidia. La envidia surge para como ese esfuerzo por querer preservar lo que yo entiendo que es mío, ese esfuerzo por poder preservar lo que yo entiendo que me corresponde. Entonces sí, la envidia es un reflejo y un síntoma de ese problema del control, de ese pecado del autocontrol. Así es, así es. Y bueno, para las hermanas que tal vez ahorita se estén preguntando, bueno, ¿en qué momento fue que Miriam intentó ser controladora? Tal vez lo más común que podemos recordar es precisamente cuando buscó que su hermanito fuera rescatado del río y cuando guió al pueblo en alabanzas. Y tal vez no nos acordamos de esta parte específica, de cuándo fue donde se mostró esa envidia y ese control. Entonces, Ani, ¿nos puedes poner un poquito ahí en detalle cómo fue que ella intentó tomar el control y, bueno, hubo consecuencias de ello? ¿Qué nos pudieras decir de esto? Es correcto, Miriam, esto fue cuando ya Moisés estaba como el pobre tan cansado de poder, de cargar él solo sobrellevar esa carga del pueblo entero. Entonces ahí él va donde el Señor y el Señor, si no mal me equivoco, le dice que todos como que reúnan los líderes que él va a descender sobre ellos y que su espíritu va a descender sobre ellos. Entonces, en ese momento no se menciona a Miriam. Es posible, creo, Mónica, que Dios no haya elegido a Miriam para estar en ese grupo. Y ahí en ese momento ella empezó con ese malestar. Entonces ahí empezó ella a murmurar, descalificando a Moisés, primeramente por estar casado con una mujer extranjera. Y segundo,
haciendo como una campaña como hacen los políticos, para conseguir más poder entre el pueblo de Dios, expresando que ella tenía dones similares a los de Moisés y que si Moisés hablaba de parte de Dios, ella también hablaba de parte de Dios. Esas fueron las dos formas en que ella intentó tomar el control. Y la consecuencia que tuvo, bueno, el Señor la disciplinó y la sacó fuera del campamento. Y no solamente eso, sino que el pueblo se tuvo que detener por 7 días. O sea, este problema del control no solo te afecta a ti, afecta a los que están al lado de ti, afecta a tu familia, afecta a tus hijos y afecta a tu iglesia. Entonces, Miriam expresó sus motivos egoístas en forma de murmuración y crítica a la autoridad, olvidando lo que dice Romanos 13:1. No hay autoridad sino de Dios, y la que existe por Dios son constituidas. Toda autoridad ha sido puesta por Dios para nuestro bien y para cuidarnos. Entonces, cuando Miriam expresa este malestar en contra de la autoridad, en este caso de Moisés, ella se está poniendo en contra de Dios mismo. Eso es algo que tenemos que recordar también. Sí, así es. Y suena un poquito extraño. ¿Cómo es que Miriam vivió tantos años en un contexto de esclavitud? Ella siempre estaba sometida y subyugada por la nación, el pueblo poderoso de Egipto, y ella estaba acostumbrada a seguir órdenes, no le quedaba de otra cuando estaba en Egipto porque eran esclavos. Y resulta que salen, encuentran la liberación y bien rápido, como decimos, se le subió y dijo, yo tengo que ser líder. Y tuvo esas consecuencias que tú nos dices. Y yo creo que ella estaba bien segura de los dones y habilidades que Dios le había dado. No podemos negarlo. Y yo creo que ella lo sabía, que el Señor la había usado desde muy pequeña para dirigir a otros. ¿Cuáles son esos dones que tú alcanzas a ver, Anin, en Miriam? ¿Qué nos pudieras decir? Antes de decirte otra vez, quisiera recordar esta parte de que el corazón es engañoso. Sí. Es increíble, como tú dices, Moni, que ella estaba acostumbrada a ser subyugada y todo lo demás, pero entonces en un momento tiene esa tentación de creerse ella que ella es, que ella es la dueña de esos dones, de esos talentos, de esa posición. Entonces, ¿cómo es esto posible? Porque nuestro corazón es engañoso. Entonces tenemos que guardar nuestro corazón con su palabra. Así todo es. El tiempo, con verdades que vayan directo a recordarnos que nosotros no somos Dios, que solamente Dios es Dios, que solamente Él es soberano, que solamente Él tiene control. Recordarnos que nosotros somos criaturas, sus hijas, sus siervas, sus instrumentos. Entonces, uno de los dones o varios de los dones o habilidades que yo puedo ver en Miriam es que ella era bien valiente. Ella era valiente. Es increíble como cuando ella se encuentra con la princesa a orillas del río, ella no entra en pánico. Ella bueno, nosotros podemos percibir porque no lo vemos, pero ella se puede percibir que toma la iniciativa de hablar con la princesa y de no dejarse gobernar por sus emociones, sino de actuar conforme al propósito que ella entendía de parte de Dios. Porque ella entendía que la vida de su hermano tenía que ser preservada como le instruyó su madre. Entonces ella fue valiente al tomar ese primer paso para hablar con la princesa. Fue sabia al no actuar en base a sus emociones, sino al propósito que ella entendía que Dios tenía con Moisés. Y fue bien perceptiva porque ella observó las condiciones, observó que la princesa estaba ahí, observó que ella podía, o sea, ella pensó que ella podía darle esa sugerencia a la princesa de que si podía buscar una nodriza hebrea para cuidar a Moisés. Entonces vemos estas cualidades en Miriam: perceptiva, observa, está como se dice, pendiente de su ambiente y toma esto lo toma como
fortaleza no, lo toma como ventaja para poder cumplir el propósito, y es sabia porque no actúa en base a sus emociones, sino en base a los propósitos que ella entiende de parte de Dios, y valiente porque no se dejó dominar por el temor, sino que tomó la iniciativa para cumplir esos propósitos. O sea que ciertamente Miriam tenía dones y habilidades para dirigir a otros, dados por Dios. Así es, así es. Y yo creo que incluidos en eso están los dones musicales, ¿no? Porque tomar el Sí. pandero y dirigir, yo creo que a ti y a mí nos hubiera dado un pánico escénico. Imagínate estar frente a todo el pueblo y dirigirlos en alabanza y adoración al Señor. Nosotros estamos aquí enfrente de una cámara, pero imagínate estar enfrente de tantísima gente y Wow. poder dirigirlos en un tiempo de alabanza al Señor por la liberación. Creo que por ahí también hay algunos dones que el Señor le dio. Y, y bueno, hay Qué una valiente, qué diferencia. valiente. Sí, exactamente. Sí. Y hay una diferencia entre servir con los dones que Dios nos ha dado. Y en el caso de Miriam, ella sirvió a Dios con los dones que Dios le había dado, pero enfrentó este momento en el que, como decíamos ahorita, su corazón se llenó de orgullo y entonces ella quiso controlar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos encontrar, Anin, la diferencia entre controlar y realmente servir con los dones que Dios nos ha dado? Y porque es fácil poder hacer el ministerio que Dios nos puede encomendar en nuestro hogar, en nuestra iglesia local, el ministerio de Dios, convertirlo en nuestro ministerio, como un Ujú. proyecto personal, como hemos dicho en otras arraigadas. ¿Cómo podemos diferenciar, controlar o realmente servir? Wow. El Señor nos ayude a siempre como tener a darnos ese discernimiento que solamente viene de Él, porque servimos cuando estamos enfocadas en Dios, en Ujú. su mensaje, en su gloria, en su carácter. No importando si lo que hacemos es para uno o para miles, si lo que hacemos se ve o está en el anonimato. Servimos cuando nos centramos en Dios y en los demás. Entonces, cuando nos centramos en Dios y en los demás, actuamos como siervos e instrumentos de Dios. Pero cuando nos enfocamos en el yo, en nuestra fama, en nuestro territorio, y nos preocupamos por nuestro nombre, entonces actuamos como dioses Mm. con D pequeña, actuamos como dioses con D pequeña. Entonces ahí nos sentamos en el trono que solamente le pertenece a Dios, y en vez de servir al Dios del universo, servimos a los dioses de la tierra. Entonces yo entiendo que ahí está la diferencia. Controlamos cuando nos ponemos a nosotros en el centro, y servimos cuando ponemos a Dios, su carácter, su mensaje, sus propósitos en el centro. Así es, así es. Tenemos que anotar eso. Eso es importante. No perder de vista de quién se trata todo lo que hacemos y quiénes somos. Y hace un momento nos decías cómo fue que Miriam recibió su lección después de haberse quejado, después de haber murmurado. Dios trató de una manera muy particular a Miriam y trató de manera muy particular este pecado con el que ella estaba luchando, que era el control. Entonces, ¿cómo fue ese trato de Dios? Si nos puedes dar un poquito más de detalles. Dios es tan bueno que, de hecho, el hecho de que estemos hablando en este programa de no seas una mujer controladora y todo eso es una expresión del cuidado y del amor de Dios por sus hijas. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere libre, y Él Mm. sabe que el control es una atadura que nos esclaviza y nos roba como esa vida en abundancia que Él vino a traernos. Entonces, el trato de Dios con Miriam es una expresión de su amor y su cuidado por sus hijas, por sus hijos, por ella. Entonces, una de las formas en que Dios trató con Miriam fue que involucró en ese proceso de corrección y de sanidad a otros. Dios nos creó para vivir en comunidad y para sobrellevar las cargas los unos con los otros, para orar los unos con los otros. Nosotros no fuimos creados para vivir como un llanero solitario. Entonces, algo clave es que nosotros, cuando somos tratados por Dios, es
Dios lo hace en comunidad para que nosotros caminemos con nuestros hermanos, con nuestros líderes, con nuestros mentores, en oración, en rendición de cuenta y en confesión. Y a través de eso, Dios nos ayuda a afirmarnos, a fortalecernos y a mantenernos caminando por el mismo centro de su voluntad. Otra de las formas en que Dios trató con Miriam fue que la humilló, es decir, cuando la confinó fuera del campamento durante 7 días, esto para esta líder tan prominente como Miriam fue algo humillante. ¿Qué quiere decir humillante? O sea, ella experimentó ese dolor, esa tristeza. Y yo sí creo que en ese proceso de humillación, Dios te vacía de ti misma y tú puedes ver quién en realidad tú eres. Tú eres el pámpano. Él es la vid. Él es Dios. Tú eres su hija. Entonces ahí como que el Señor, en esa humillación, el Señor lava nuestros ojos, limpia nuestra visión espiritual y nuestro corazón de esa mentira, de creernos que somos dioses, de que tenemos el control. Y en esa humillación Dios nos visita con su verdad, transformando nuestra mente y nuestro corazón. Otra forma en la que Dios trató con ella fue que la apartó, o sea, la sentó. Muchas veces el Señor hace esto que nos saca de alguna posición, de algún ministerio, y es para acercarnos más a Él, para que podamos escucharlo más de cerca, podamos escuchar su voz más de cerca, porque muchas veces cuando estamos en ministerios o en posiciones, es tanto el ruido que causa, que nosotras mismas causamos pensando en que todo depende de nosotros y que eso de nosotros, que ni siquiera escuchamos la voz de Dios. Entonces lo que Dios hace es que nos sienta para que escuchemos su voz, no la nuestra, para que escuchemos su palabra y para que seamos expuestas nuevamente a la verdad que nos hace libres. Wow. Esa es la manera de actuar de nuestro Dios. Yo creo que Miriam debió asustarse muchísimo cuando vio que estaba llena de lepra, porque también eso le pasó. El Señor se enojó, se molestó muchísimo por la actitud de su corazón. Y bueno, Moisés oró por ella y el Señor la sanó. No se quedó así para siempre y solamente estuvo 7 días fuera del campamento, como tú nos comentas. Y bueno, como decías también, el pueblo ya no avanzó, estuvo ahí esperando y todos se enteraron que no avanzaron por Miriam. Entonces, ese nivel de humillación, wow, podemos inclusive no soportar algo así y decir, Señor, esto es demasiado, no me humilles de esta manera. Pero el Señor sabe cómo hacerlo, sabe cómo limpiar nuestro corazón, sabe cómo hacer que nuestros ojos realmente vean sus propósitos. Y no nos veamos a nosotras mismas. Así que... Y la libertad tiene un precio, Moni. Así es. La libertad tiene un precio, entonces cuando el Señor como que derriba esos ídolos, eso duele. Pero no hay forma de que podamos ser libres si Dios no derriba esos ídolos del yo. O sea, no hay forma. Esa es la única forma. Tiene que derribarlo y cuando lo derriba hay dolor y hay humillación, pero hay libertad y hay paz. Y gracias a Dios porque el Señor no nos deja como estamos y usa sus métodos que siempre van a ser sabios para poder transformar nuestro corazón, que al final de cuentas eso es lo que necesitamos. Amén. Y bueno, en el Nuevo Testamento tenemos un pasaje que también es muy, muy conocido, que habla sobre el uso de la lengua. En Santiago, el capítulo 3, los primeros versículos, son muy, muy directos. Así que, ¿cómo podemos ilustrar la historia de Miriam con el pasaje de Santiago? Ok, aquí voy a ilustrar, como tú dices, varios puntos. Uno de los el primer punto es cómo a través de algunas palabras que nosotros pensamos como que son inofensivas o un simple comentario que también nosotros podemos pensar que es inofensivo, podemos sembrar en los corazones de nuestros hermanos prejuicio, incitar a la rebeldía e irrespeto a la autoridad. Entonces, como hijas de Dios, como mujeres de influencia, debemos ser sabias al escoger
nuestras palabras, porque nuestras palabras tienen una gran influencia en los demás. Entonces debemos ser sabias y examinar sobre todas las cosas nuestro corazón, porque de la abundancia de lo que hay en el corazón nuestro habla la boca. Entonces debemos ser conscientes de lo que hay en nuestro corazón y estar apercibidas del impacto que tienen las palabras de una mujer que Dios la ha puesto en posición de influencia. Y no tiene que ser solamente en ministerio, yo entiendo. Puede ser en su casa, como esposa, como madre, como mentora también. Entonces, cuidemos lo que decimos, porque eso puede iniciar como si fuera una bola, una gotica en una bolita de nieve. Entonces esa bolita de nieve se puede convertir en una gran bola de nieve y hacer daño, como podemos ver en esta historia de Miriam, cómo eso causó este malestar y esta rebeldía en el pueblo y cómo Dios actuó disciplinando, dejando en claro de que a él no le agradan estas cosas. Así es. Y perdón que te interrumpa tantito, Anin, porque no lo Sí. dije al principio, pero para las que no conocen qué es exactamente lo que el Señor dice en este pasaje de Santiago, nos habla sobre cómo la lengua es un pequeño miembro y dice ahí muy claramente que puede encender un gran fuego, ¿sí? Algo tan pequeño. Y más adelante también dice, no puede salir algo bueno y algo malo de un mismo lugar. Tenemos que Wow. rendir el uso de nuestra lengua, nuestras palabras, como tú decías. ¿Van a animar a otros o los van a querer aplastar? ¿Cómo voy a usar este miembro que el Señor nos ha dado para influir en los demás de una manera bíblica, de una manera positiva, sin pensar en mí, sino realmente servir a otros? Entonces, les invitamos, hermanas, a que puedan darle lectura a este capítulo 3 de Santiago, para que puedan conocer todos los detalles de lo que el Señor dice acerca de cómo tenemos que tener cuidado con este miembro tan pequeño, pero que puede causar grandes cosas. Y vemos como esa gracia que Dios le dio a Miriam, como esa sabiduría que Dios le dio a Miriam, esa inteligencia, ella la usó en ese momento para, para criticar, para como idearse. Yo voy a decir tal cosa, voy a criticar a Moisés porque se casó con la extranjera, déjame comentar esto allí. O sea, ella usó como esta sabiduría que no proviene de Dios, o sea, es demoníaca, como dice este pasaje. Es demoníaca porque todo lo que expresa es contrario a lo que es Dios, son cosas terrenales puramente humanas y demoníacas, porque lo que hace es que causa daño y manifiesta lo que es la envidia, el control. Entonces, increíblemente, esta gracia y esa sabiduría que Dios le había dado a Miriam para usarlo para sus propósitos, Miriam en ese momento lo usó para los propósitos de ella y así poder descalificar a Moisés o querer descalificar a Moisés. Miriam usó, como decía ahorita, este miembro tan pequeño que tenemos con sabiduría y con valentía cuando era una niña, pero como hemos comentado también, si no tenemos cuidado de las intenciones y los deseos más profundos de nuestro corazón, nuestras motivaciones, lo que se puede usar con sabiduría y con valentía para los propósitos de Dios, Wow. podemos usarlo también para nuestros propósitos, como tú dices, ¿no? Increíble. Y Dios trae a mi corazón porque eso nos da temor. O sea, cómo es que de una fuente puede salir agua dulce y agua salada, pero recordemos que Dios nos ha dado un espíritu no de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros sí nos da ese dominio propio para nosotros poder controlar lo que decimos y no hacer daño, sino usar ese miembro que Dios nos ha dado para, como dijo Moni ahorita, para bendecir, para animar, para fortalecer. Es decir, que caminemos en ese fruto del Espíritu y busquemos la llenura del Espíritu, de su palabra, en nuestro corazón y en nuestra mente para que ese dominio propio, el Espíritu Santo lo produzca en nosotros y podamos nosotros caminar en eso.
Amén. Así es, que el Señor nos ayude. Y bueno, para ya casi ir cerrando el programa del día de hoy, Anin, pudieras compartir con nosotras qué lecciones, de manera general, qué lecciones o advertencias podemos tomar de la historia de Miriam. Hay mucho que aprender, ¿verdad? Sí, mucho que aprender. Yo escogí algunas Ok. y me quedaba pensando, wow, me falta esta, me falta otra, pero Dios no toma a la ligera la actitud arrogante de autopromoción, porque queremos, en ese momento que nosotros tomamos esa actitud arrogante de autopromoción, nosotros lo que queremos es tomar el control y el mérito, los cuales solo le pertenecen a Dios. Recordemos que nada es nuestro. Todo es de Él, por Él y para Él. Por esto Dios no toma a la ligera la actitud arrogante de autopromoción. Otra cosa es que debemos de llevar, me llevo una lección bien importante, debemos de llevar nuestras insatisfacciones, nuestras quejas, nuestros sentimientos, nuestras emociones en oración a Dios. El Señor conoce nuestro corazón y además Él es Dios. Él es bueno, Él es sabio y Él es soberano. Y Él sabe, es el único que puede y sabe cómo tratar con nuestro corazón, cómo sanar nuestro corazón, cómo enderezar nuestro pensamiento, cómo enderezar nuestras emociones con la verdad de su palabra. Y recuerdo una vez, hace ya como 1 año y pico, 2, que me pasó esto. O sea, yo experimenté envidia en mi corazón y decía, Señor, ¿por qué ponen esto a esta persona? O hace ya como 2 años. Y me acuerdo que yo fui a Él, o sea, en el sentido de, me senté en mi mecedora y me puse a hablar con el Señor. Le decía, Señor, esto y esto y esto. Wow. El que busca encuentra. Y el Señor está vivo y es real. Me recuerdo que en un devocional me habló tan claro. O sea, él lo que me expresó, parafraseando, es, ¿por qué te pones así? Si soy yo el que soy yo el que dirijo, soy yo el que estoy poniendo a esta persona aquí, a esta aquí, soy yo el que, entonces, es conforme a mi propósito. Bueno, parafraseando, sí es conforme a mi propósito, pero el Señor me lo dijo de tal forma que lo que yo pude percibir y sentir y experimentar es que mi Padre, el que no escatimó a su Hijo por mí, el que me amó, me está diciendo que Él es el que hace estas cosas y que nada bueno Él va a dejar de darme conforme a sus propósitos. Es decir, el hecho, mi hermana, de que de que otra hermana tenga una posición, no sé, la que tú entiendas o la que tú quieras tener, que la otra hermana la tiene, es el Señor que se la dio a ella. O es el Señor que le ha dado ciertos dones, ciertas habilidades. Es el Señor, es tu Señor, es tu Padre. Entonces, ya nada más con uno pensar que es mi Padre, o sea, no es una persona extraña, es el que te amó, es el que dio a su Hijo por ti y no va a escatimar, el que no escatimó a su propio Hijo, no va a dejar de darte cosas buenas o cosas buenas no va a dejar de bendecirte. Es decir, tú no te estás perdiendo nada, tú tienes la presencia de Dios y tú tienes los propósitos de Dios y tú tienes el Espíritu de Dios. Entonces, en ese momento Dios como que corrigió, pero también consoló mi corazón, corrigió mi corazón. No, tú no tienes que, porque yo doy a esa persona lo que yo quiera y yo doy, pero basado siempre en su bondad, en su soberanía, porque Él es bueno y Él es soberano, Él es bueno. Y a veces nosotros pensamos que nosotros somos mejor, que pensamos mejor que Dios o que pensamos que nosotros estamos haciendo cosas más buenas que Él. Eso es imposible. Eso es imposible y nos lo tenemos que decir siempre. ¿Quiénes somos nosotras para pensar que nosotras podemos obrar más justamente o equitativamente que el Dios del universo? Así Dios nos es. corrige y Dios nos consuela. Yo creo que a través de estas lecciones que hemos aprendido a través de Miriam como líder, Dios no corrige, pero es un amor que nos abraza. Y en ese amor Dios nos corrige y nos consuela con su verdad, enderezando nuestros pensamientos. Entonces, no dejemos de llevar nuestras quejas, nuestras insatisfacciones, nuestros pecados al Señor. El único que puede limpiar nuestros pecados es el Señor. El único que puede perdonar
y el único que puede transformar y el único que puede quitar como esa mentira que uno cree a veces o que uno cree la mayoría de las veces, la puede arrancar y sembrar su verdad. Entonces, si es el único que puede hacer eso, vayamos donde Él. Él es la vid. Ujú. A Así Dios no le es. agrada que incitemos a su pueblo en contra del liderazgo. Recordemos que toda autoridad está puesta por Dios. Y cuando nos rebelamos contra esa autoridad, nos estamos rebelando contra Dios. Entonces, a Él no le agrada que incitemos a su pueblo en contra del liderazgo, que lo hagamos de manera pública. Por esto Él nos da instrucciones bien claras en Mateo 18. Eso es clave. O sea, que nosotros sigamos las instrucciones que nuestro Dios nos dejó en Mateo 18 y que no estemos comentando por ahí en público, ni Ujú. mucho menos. Ujú. Algo muy importante, no es nuestra preparación, conocimiento o dones lo que determina la posición que voy a ocupar, sino es Dios conforme a sus propósitos, a su voluntad, lo cual hemos dicho, hemos repetido muchas veces. Y eso es bueno que lo repitamos para que lo recordemos y no se nos olvide que su voluntad es buena, es Sí. agradable y es perfecta. Entonces, no es porque yo estudié tal cosa, no es porque yo tengo estos dones, no es porque yo tengo estos conocimientos, lo que va a determinar qué posición yo ocupo o dónde el Señor me pone a servir. No. Lo que va a determinar dónde el Señor te pone a servir son sus propósitos, Ujú. es su voluntad, es su sabiduría. Entonces, tengamos eso también presente para destronar esas mentiras de creer que porque nosotras tenemos tal preparación o conocimiento, nosotros debemos ocupar tal posición. Algo que vemos bien claramente, otro punto es que las mujeres en posición de liderazgo deben estar alerta ante esta tentación de pensar que son propietarias o dueñas de algo. Recordar que somos siervas. Nosotras somos mayordomas, mayordomos. El dueño es Dios. Ujú. Entonces, sobre todas las cosas, recordemos que Él es la fuente, que Él es la Ujú. vid y que nosotras tenemos que estar alerta para mantener esa verdad en perspectiva, que no la olvidemos, que no olvidemos que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, todo lo que Ujú. tenemos. Inclusive estamos respirando y hablando y tú estás escuchando porque Dios te ha dado la habilidad y te ha dado la gracia para hacerlo en este momento. Entonces, recordemos que todo viene de Él y que las mujeres que están en posición de liderazgo deben estar alerta de no dejarse embaucar por esa mentira de que somos Así dueñas de es. algo. Y no importa la edad, Dani, porque ¿qué edad tenía Miriam cuando esto sucedió? Ella ya tenía por ahí de los 90 años, era hermana mayor de Moisés. Entonces, esta tentación de querer tener el control, de querer ser vista, puede ocurrir a cualquier edad. No podemos bajar la guardia. Tenemos que estar Sí, alerta porque, ante la tentación, como tú dices. exacto, porque el pecado no tiene edad. Así Ustedes es. saben que nosotros nacemos, en pecado me concibió mi madre, como dice el Mm. Salmo. Entonces, el pecado no tiene edad. En todas las edades debemos de estar alerta a esta tentación de pensar que somos dueña de algo. Y Así es. finalmente, nuestro valor, nuestra identidad no viene de lo que hacemos o Mm. de lo que somos. Bueno, no viene de lo que hacemos, perdón, o de las posiciones que ocupamos, Ujú. sino de lo que somos en Cristo. Nosotras somos escogidas, salvadas, amadas, liberadas, restauradas por el Dios del universo. Amén. Tu valor, mi valor, el valor de Moni viene de lo que somos en Cristo, no viene de lo que nosotros hacemos o de la posición que ocupamos o de cuánto nos veamos en una pantalla o algo así. Viene del Señor, viene de quien nos redimió, de quien nos Ujú. creó y de quien ahora mismo sostiene nuestras vidas. Gloria a Dios por eso. Así es. Amén. Amén. Y bueno, hermanas, hemos llegado con todas estas verdades y grandes lecciones al final de nuestro programa del día de hoy, pero queremos dejarles la verdad bíblica como cada semana y la verdad bíblica de hoy la encontramos en Santiago capítulo 3 versículos 14 al 16 que dice:
Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Wow. La palabra de Dios confronta. La palabra de Es como Dios. es como esa espada Así que es. profundo, que va a lo profundo de nuestro corazón y a lo profundo de nuestra alma. Y cosas que nosotros no estamos conscientes, el Señor con su palabra, con su espada, lo saca a la luz. Y gloria a Dios por Amén. ello, porque eso nos hace libres. Así es. Así es. Amén. Y bueno, el recurso para recomendar el día de hoy es el libro que hemos estado estudiando, No seas una mujer controladora, de Shannon Popkin. Ya casi lo terminamos. Vamos a dejar aquí en la pantalla la portada del libro para que la puedan conocer también. Y bueno, antes de despedirnos y de dar un mensaje importante, Anin, ¿puedes orar por favor por nosotras, por las hermanas? Que el Señor sea nuestro socorro y nuestra ayuda en medio Amén. de esta lucha tan fuerte que tenemos del control. Amén. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotras. Gracias, Padre, porque tú no nos dejas igual. Primeramente, Señor, queremos confesar nuestros pecados a ti, Señor. Perdónanos por las veces que hemos criticado, que hemos murmurado, Señor, por las veces que hemos experimentado envidia, Señor, y todos estos pecados del control. Yo te pido perdón, Señor. Perdóname. Ayúdame a recordar que yo no debo dudar nunca de tu bondad, de tu soberanía, de tu sabiduría y de tu amor. Ayúdame a mirar a la cruz, que tú no escatimaste a tu propio Hijo por cada una de nosotras, Señor. Por lo tanto, nosotras no debemos de nunca jamás dudar de tu amor, de tu bondad, de tu fidelidad y de tu sabiduría. Yo te pido, Padre, por cada uno de nuestros corazones, de las hermanas que están escuchando y viendo este programa, Señor, para que tu verdad penetre a lo más profundo de su mente, de su corazón, de su alma, Dios, liberando, Señor, trayendo sanación de heridas, Señor, y liberando de cada una de estas mentiras, Señor, de nosotros que nosotros creemos a veces, Señor, que somos dueñas de algo o que podemos controlar algo, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, en tu soberanía, a confiar, Señor, que tú eres como esta roca inconmovible, Señor, en la cual nosotros podemos descansar y recordar, Señor, que nuestra fortaleza, que nuestro poder viene de ti, Señor, y que aún, Señor, contra este pecado, Señor, tú nos capacitas por el poder de tu Espíritu y por la verdad de tu palabra, Señor, de luchar contra él y de permanecer firmes en tu verdad, Señor. Gracias, Señor, por no dejarnos igual, por corregirnos, Señor, por llamarnos la atención, Dios, y recordarnos que servimos por ti y para ti, que lo que tenemos, Señor, es porque tú nos lo has dado, Señor, y ayúdanos a usarlo para tu gloria, para bendición de tu cuerpo, Dios. Gracias por mis hermanas, gracias por este programa, Señor, gracias por aviva nuestros corazones, gracias por tu voz, porque podemos escuchar tu voz a través de este programa y podemos caminar en libertad, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Anin. Gracias por haber estado compartiendo con nosotras el día de hoy. Y bueno, amadas hermanas, antes de despedirnos, queremos anunciarles a todas las que son maestras en el Ministerio de Mujeres o si eres esposa de pastor, tendremos un evento digital muy pronto. Así que te queremos invitar a recorrer con nosotras el libro de Ruth en un entrenamiento virtual de 6 semanas. Veremos que la historia de Ruth es un bello recordatorio de que aún nuestras circunstancias más oscuras pueden ser redimidas. Y sabemos que hay muchas mujeres en medio de nuestra iglesia local que necesitan ser animadas con estas verdades de la palabra de Dios.
Así que si estás interesada en tomar este estudio interactivo, visita la página de Aviva Nuestros Corazones. Ahí vas a encontrar toda la información. Importantísimo decir, el cupo es limitado. Lo voy a decir otra vez porque me trabé. El cupo es limitado. Así que corran a la página para que vean toda la información, que puedan ponerlo en oración y pueda ser animada y edificada, y puedas usar este evento digital para entonces llevar ánimo a las mujeres de tu iglesia local. Así que, pues de esta manera llegamos al final de nuestras arraigadas el día de hoy. Y como siempre, si el Señor lo permite, nos vemos por aquí la próxima semana. Gracias, Anin. Dios te bendiga. Hermanas, que el Señor les bendiga y nos vemos por aquí. Saludos.